Las aminas son compuestos químicos orgánicos que son derivadas del amoníaco, un gas que se compone de 3 átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. Cuando se sustituye al menos uno de los átomos de hidrógeno del amoníaco por radicales aromáticos o alifáticos, se obtiene una amina. Al igual que el amoníaco, las aminas son bases débiles y pueden neutralizar componentes ácidos y mantener el equilibrio del pH en una amplia variedad de productos y aplicaciones. Además, la reacción de las aminas puede crear derivados con funcionalidades únicas que se pueden aplicar de varias maneras. Conocidas por su versatilidad, las aminas ayudan a lograr el rendimiento deseado en una variedad de aplicaciones, ya sea neutralizando ácidos o por sus propiedades emulsionantes, lubricantes o de viscosidad. Para la nomenclatura, la regla 1 es que para las amidas alifáticas primarias se describe el nombre común del grupo alquilo y se le agrega el sufijo amina. Para la regla 2, para las aminas secundarias y terciarias se nombran los grupos alquilo en orden alfabético, uniendo estos nombres al sufijo amina. Si los sustituyentes son iguales, se usan los prefijos di o tri. Para la regla 3, los sustituyentes unidos directamente al nitrógeno llevan el localizador N. Si en la molécula hay dos grupos aminos sustituidos, se emplea N,N'. Para la regla 4, cuando la amina no es el grupo funcional principal, se suele nombrar colocando junto al nombre de la cadena matriz el prefijo amino. En cuanto a la estructura, el nitrógeno forma 3 enlaces simples a través de los orbitales con hibridación sp3. El par solitario ocupa el cuarto orbital con hibridación sp3 y es el responsable del comportamiento básico y nucleófilo de las aminas. El átomo de nitrógeno de la molécula de amoníaco contiene un par electrónico libre, de manera que la forma de esta molécula, considerando en ella al par de electrones no enlazantes, es tetraédrica ligeramente distorsionada. El par aislado de electrones no enlazantes ocupa una de las posiciones tetraédricas y el ángulo del enlace HNH del amoníaco es de 107 grados. En las aminas aromáticas como la anilina, la característica más destacable es la deslocalización del par libre en el anillo aromático. Esta deslocalización produce un aumento en la densidad electrónica del grupo fenilo, aumentando la reactividad de la anilina en reacciones de sustitución electrófila. Si se reemplaza un átomo de hidrógeno, se habla de amina primaria. En los casos en los que se sustituyen dos átomos de hidrógeno, el resultado es una amina secundaria. Las aminas terciarias, por otra parte, se generan a partir del reemplazo de los 3 átomos de hidrógeno. Otra clasificación de las aminas depende de los grupos alquilo, los cuales dan lugar a dos posibilidades. Cuando son idénticos, entonces las aminas son simples, y en cambio, si presentan distintas características, resultan mixtas. Las propiedades físicas de las aminas son que son compuestos altamente polares y pueden formar puentes de hidrógeno intermoleculares menos las terciarias. Los puentes de hidrógeno que forman las aminas son más débiles que los formados por los alcoholes. Las aminas tienen puntos de ebullición y de fusión más altos que los compuestos no polares de igual peso molecular, pero inferiores a los de alcoholes o ácidos carboxílicos. Las aminas primarias tienen mayor puntos de ebullición que las secundarias y estas a su vez mayores que las terciarias. Las aminas con menos de 7 carbonos son solubles en agua y en solventes menos polares como éter, alcohol, benceno, etc. En esta tabla se pueden observar algunas de las propiedades físicas de las aminas, como son el nombre, la estructura, la masa molecular, el punto de fusión, ebullición y la solubilidad que tienen en el agua. En cuanto a la basicidad de las aminas, una amina puede comportarse como una base de Lewis o como un nucleófilo debido al par de electrones no enlazantes sobre el átomo de nitrógeno. Una amina puede actuar también como base de Brown-Lowry aceptando el protón de un ácido. Como las aminas son bases fuertes, sus disoluciones acuosas son básicas. Una amina puede sustraer un protón del agua formando un ion amonio y un ion hidroxilo. A la constante de equilibrio de esta reacción se le llama constante de basicidad de la amina y se representa por Kb. Los valores de Kb para la mayoría de las aminas son de orden 10 a la menos 3 y el equilibrio de la reacción de disociación se encuentra desplazado hacia la izquierda. A continuación se muestra un diagrama de energía para la reacción de una amina con agua. Cualquier característica estructural que estabilice al ion amonio en relación con la amina libre desplaza la reacción hacia la derecha, haciendo que la amina sea una base más fuerte. Por el contrario, cualquier característica estructural que tienda a estabilizar la amina libre en relación con el ion amonio desplaza la reacción hacia la izquierda, haciendo que la amina sea una base más débil. Las alquilaminas son bases más fuertes que el amoníaco. Por ejemplo, la metilamina es más básica que el amoníaco. La diferencia de basicidad entre la metilamina y el amoníaco se explica por el efecto electrondador de los grupos alquilo. En el caso de la metilamina, el grupo metilo ayuda a estabilizar la carga positiva del nitrógeno, lo que provoca una disminución de la energía potencial del catión metilamonio y desplaza el equilibrio hacia la derecha. Los iones amonio tienen carga positiva,
están fuertemente solvatados por el agua y la energía de solvatación contribuye a aumentar su estabilidad. Si el átomo de nitrógeno en el catión amonio presenta muchos grupos alquilo, caso de las aminas secundarias y terciarias, la solvatación se ve dificultada porque las moléculas de agua no se pueden acercar al átomo de nitrógeno que porta la carga positiva. Por tanto, los grupos alquilos sobre los átomos de nitrógeno en las aminas ejercen dos efectos contrapuestos. Por una parte, estabilizan al catión amonio por efecto inductivo electrón-dador, pero por otra desestabilizan al catión amonio al impedir una nueva solvatación. Por esa razón, las aminas primarias, secundarias y terciarias muestran valores similares de basicidad. Las aminas aromáticas son base mucho más débiles que las alifáticas. Las sales de amonio provienen de añadir un ácido con hidróxido de amonio dándonos el producto de una sal de amonio más agua. Sin embargo, es importante recalcar cómo se obtiene el hidróxido de amonio, pues es un elemento esencial para nuestra sal. El hidróxido de amonio proviene de protonar el amoníaco convirtiéndolo en el ion amonio que estará cargado positivamente y se puede unir a aniones como el cloruro. La fórmula general es un amonio que parte de una cadena carbonada unido a su contraion. Cuando se tiene un amonio como grupo funcional y un ácido como sustituyente, se comienza a enumerar por la sal, recordando que el carbonilo ácido no forma parte de la cadena principal. Al final, como vemos en nuestro ejemplo, nos quedaría como cloruro de 3-carboxipropanoamonio. Ahora hablaremos de los catalizadores de transferencia de fase. Para entenderlo mejor, representamos a nuestro catalizador con una niña. Como vemos, la catálisis de transferencia de fase se refiere a la aceleración de la reacción tras la adición del catalizador de transferencia de fase y facilita la migración de un reactivo de una fase a otra. Al utilizar un catalizador de transferencia de fase, uno puede lograr reacciones más rápidas, obtener conversiones, rendimientos más altos, hacer menos subproductos, eliminar la necesidad de solventes costosos, eliminar la necesidad de materias primas costosas, minimizar los problemas de residuos y como son útiles en química verde se reduce la necesidad de disolventes orgánicos. Los catalizadores de transferencia de fase son a menudo sales de amonio cuaternario. Los más conocidos comercialmente son cloruro de benziltrietilamonio, trietilbenzilamonio, cloruro de metiltributilamonio y bromuro de tetrabutilamonio. La actividad catálica de las sales de amonio fueron las primeras en ser patentadas. Es importante mencionar que están en mayor disponibilidad que las sales de arsenio y fosfonio. Estas implican alquilaciones asimétricas que son catalizadas por quiral sales de amonio cuaternario. Han resultado ser catalizadores muy versátiles y son aplicados en epoxidaciones, alquilaciones y otros tipos de reacciones. Ahora hablaremos acerca de las reacciones que surgen al juntar aminas con cetonas y aldehídos. Una amina con cetona o aldehído genera iminas. Esta reacción se favorece en un medio ligeramente ácido con un pH del 4.5. En condiciones apropiadas, el ataque nucleofílico es seguido por una deshidratación. Las iminas son análogos del nitrógeno de cetonas y aldehídos, con un enlace doble carbono-nitrógeno en lugar del grupo carbonilo. Por último, también son básicas y suelen conocerse como bases de Schiff. Este será nuestro mecanismo simplificado. Tenemos nuestra cetona o aldehído unido a la amina primaria. Esta se va a protonar creando una carbinolamina. Después nos dará como resultado la imina o la base de Schiff más el H2O. Viendo el mecanismo más a detalle, tenemos que en el primer paso la amina se adiciona al carbonilo pues hay un ataque nucleofílico. En el segundo paso se conoce como protonación y desprotonación pues hay una transferencia rápida de protón desde el H2O al NH2 y del oxígeno al ion hidronio creando nuestra carbinolamina. La segunda parte de este mecanismo es una deshidratación catalizada por un ácido. En nuestro paso 3 vamos a protonar la carbinolamina. En el cuarto va a haber una pérdida de agua, como vemos en nuestro intermediario, y por último tendremos una desprotonación que nos dará nuestra imina. Para comprender un poco más el mecanismo, veremos lo que sucede al unir un etanal con una metilamina y bueno, como vemos nos va a dar el resultado de esa amina más H2O. El primer paso será la protonación del carbonilo. En el segundo, como se muestra,
De esa manera será el ataque nucleofílico. En la etapa 3 vamos a tener el equilibrio ácido-base, después la pérdida de agua y la desprotonación del catión imonio, dándonos como resultado pues nuestra imina deseada. Ahora veremos la sustitución aromática de arilaminas y piridina. Comenzaremos por la anilina, que es un compuesto un poco más conocido. Como vemos en su estructura, puede ser un activador o desactivador por sus espacios en orto, meta y para. Sin embargo, como vemos en la tabla de la derecha, nos indica que es uno de los activadores más fuertes. Esto nos dice que aumentará la velocidad de reacción y se dará en orto o para. Este es el mecanismo de la sustitución electrofílica aromática de orto y para con sus complejos sigma. Ahora vemos la recuperación de la aromaticidad en orto y para, dándonos el complejo deseado. Ahora veamos el caso de la piridina. Este es un heterociclo, por lo que no se determina en la forma de orto, meta o para director, sino que se enumeren las posiciones que se muestran en su estructura. Comenzaremos con la posición 2 y 4, en la que encontramos una incongruencia en estructura de Lewis, por lo que es inestable por octetos incompletos. Esto nos dice que la posición 2 y 4 no es favorecida para la sustitución electrofílica aromática. Ahora bien, al analizar la posición 3, no encontramos ninguna incongruencia y nos dice que es favorecible para la sustitución electrofílica aromática. Por último, veamos otras reacciones que se dan con las aminas aromáticas. Del lado de la anilina, como es un activador, podemos halogenarla sin ningún catalizador. Tenemos la polihalogenación, la nitración y sulfonación. Del lado de la piridina tenemos las halogenaciones, adiciones y de igual forma la nitración y sulfonación. La alquilación es un proceso químico por el que se une un grupo alquilo a un compuesto orgánico por medio de adición o sustitución. Los agentes alquilantes suelen ser olefinas, alcoholes, haluros de sulfato y compuestos con nitrógeno. Usualmente requieren de catalizadores. Los más comunes son los ácidos como el fluoruro de hidrógeno y el ácido sulfúrico. También pueden ser utilizados los ácidos de Lewis. Recordemos que un haluro de alquilo es un derivado del alcano, donde en lugar de tener un hidrógeno unido a un carbono con hibridación sp3, es un halógeno, como podría ser el flúor, el cloro o el bromo. La alquilación de aminas es una reacción de sustitución nucleofílica que se puede dar como en amoníaco o aminas. El producto siempre será una amina más sustituida. Cuando se trata de una amina primaria o secundaria, se forma una amina alcano sustituida, secundaria o terciaria respectivamente junto con un ácido. Al tratar con una amina terciaria se forma lo que ya hemos visto, una sal de amonio cuaternaria. Esta es la reacción de Menshutkin. Un problema con este tipo de reacciones es que al tratar con amoníaco se forma una amina primaria, la cual reacciona para formar una secundaria. Estos productos se dan en cantidades iguales. Eso significa que en los laboratorios se suele sintetizar exclusivamente aminas terciarias. Una reacción similar ocurre con la anilina. Se lleva a cabo la reacción Buchwald-Hartig. Este tipo de reacciones se realizan exclusivamente en laboratorios. En la industria es más común utilizar alcoholes en lugar de haluros alquilo. Esto se debe a que son más baratos y, sobre todo, no producen sales cuyo desecho es complicado. Algunos métodos alternativos son la reacción de Dieppe, que utiliza hexamina, y la síntesis de Gabriel. Las reacciones de una amina con ácidos carboxílicos no suelen ser las más adecuadas por el intercambio de protones de ácido-base que compiten. En su lugar se suelen usar formas de ácidos más electrófilos como el cloruro o anhidro de acilo. Este tipo de reacciones se les denomina como Schotten-Baumann. Comienza de manera veloz a temperatura ambiente, en disolvente y en presencia de una base. Suele añadirse una solución acuosa para formar un sistema de dos fases. Para la producción del cloruro de acilo se utiliza la técnica de reflujo. De la misma manera que ocurre con la alquilación, las aminas suelen generar una amina con una sustitución más que su predecesora. Una sulfonamida es aquella que proviene de un átomo de nitrógeno del amoníaco o de aminas primarias o secundarias que ha sido sustituida por un grupo sulfonilo de fórmula RSO2-. Si proviene del amoníaco, es una sulfonamida no sustituida. Las sulfonamidas, sobre todo las primarias, son de gran interés para la industria farmacéutica por su capacidad como aceptoras de átomos de oxígeno y donadoras de enlaces de hidrógeno. Una ventaja de las sulfonamidas es que son más ácidas que los ácidos carboxílicos. Esto es gracias a la electronegatividad del azufre y por la resonancia que se forma. Su formación es relativamente sencilla, requiere únicamente de un cloruro de sulfonio y de una amina. La síntesis de una amina más compleja sigue el mismo proceso, ya que no poseen grandes mecanismos de reacción o condiciones muy específicas, es que muchas sulfonamidas fueron creadas después de su primera preparación en 1908.
La eliminación de Hofmann es un proceso por el que las sales de amonio cuaternarias, al ser inestables frente a bases fuertes, provocan una eliminación de tipo E2 que conduce al alqueno menos sustituido, haciendo que la trialquilamina sea el grupo saliente de la reacción. Es un tipo de reacción interesante ya que contrasta con la regla de Zaitsev, la cual menciona que se producen los alquenos más estables. En este caso, al formarse el alqueno menos sustituido, suele ser el menos estable. La reacción completa funciona de la siguiente manera. Se forma una sal de yoduro de amonio cuaternaria por medio de amina con yoduro de metilo en exceso. Se pasa por el tratamiento de óxido de plata y agua para formar un hidróxido de amonio cuaternario. Al descomponerse por calor, se forma el producto de Hofmann y queda la amina como grupo saliente. Una característica de las aminas es que se oxidan fácilmente. Algunos agentes oxidantes comunes son el peróxido de hidrógeno y el ácido metacloroperbenzoico. Las aminas secundarias se oxidan a hidroxilamina y las aminas terciarias se oxidan a óxidos de amina. Existe un mecanismo en las aminas que utiliza estos principios, la eliminación de Cope. La reacción consiste en oxidar la amina terciaria formando un N-óxido de amina que por calentamiento elimina de forma intramolecular originando el alqueno. El primer paso es la formación del N-óxido de amina. El segundo paso es que el óxido de amina elimine el nitrógeno en forma de hidroxilamina. Una ventaja de la eliminación de Cope es que requiere condiciones más suaves que la eliminación de Hofmann. Por último, veamos cómo es que la reacción de eliminación de Cope se ve en plenitud. Se puede apreciar que posee un estado de transición. Este es el punto de energía máxima en la reacción. Podemos observar también que se encuentra el óxido de amina que vimos previamente. Este mecanismo de reacción es de gran utilidad para poder introducir radicales en anillos aromáticos en los que normalmente sería más complicado.